La interacción entre el predicador y la audiencia es importante porque genera un nexo entre ambos, pero hay que tener cuidado de no abusar de todo esto. Hay personas que quizás están, no sé, lanzando un texto bíblico y diga esta palabra, porque justamente quiere enfatizar sobre esa palabra o tiene, no sé, una connotación especial, que es, vamos a tomar un ejemplo X ahora, por ejemplo, a ver, y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, diga conmigo, que ha dado. ¿Por qué? Porque justamente quiere hablar de lo que Dios dio. Pero hay personas que de repente no lo abordan bien a esto. Por ejemplo, estamos observando un tiempo de cambios para la iglesia. Diga conmigo observando. Porque el Señor nos quiere bendecir. Diga conmigo el Señor. Y ya hay una especie de abuso, casi muletilla, que se forma acá y un hilo muy delgado en la cual uno tenemos, digamos, tenemos que cuidar este tipo de detalles. El saludo al hermano, eso sirve un poco para sacar de un clima de aburrimiento, de distracción. Todo lo que ayuda para atraer la atención es muy, muy bienvenido en calidad de técnicas. Cuando hay mucha técnica, pero no hay espíritu, igualmente no sirve. Pero es buena la interacción con la gente, siempre y cuando se tenga la prudencia de no estar abusando de eso. O palabras que uno puede por allí lanzarlas como declaraciones. Hay palabras que las lanzan mal. Hay gente que dice, a ver, diga conmigo, enfermedad. Yo no la digo, yo la cancelo, no la digo. Diga conmigo, escasez, la cancelo, yo no la digo. Si cuando alguien da para repetir una palabra es porque tiene un positivismo y porque está cargada de gloria, está cargada de presencia de Dios. Sin Un consejo para el predicador principiante, yo he pasado por ahí, lo he aplicado. En algún momento tuve sobres, después tuve un cuaderno, pero tenía sobres, me recuerdo, donde yo tenía anotaciones con diferentes papelitos. Suponete, o suponiéndose, me ocurría algo en la calle que tenía que ver con el perdón. Entonces esa experiencia la escribía en un papel y ya la guardaba en ese sobre. O después leyendo la Biblia encontraba un texto bíblico donde hablaba del perdón y lo escribía allí en un papelito y lo guardaba en ese sobre. Me enteraba de un testimonio de alguien que qué sé yo, perdonó a un ser querido o algo y ahí yo lo escribía y lo guardaba. Y en alguna manera estaba guardando en esos sobres ingredientes que en algún momento los iba a entrelazar para hacer un potaje de un mensaje que justamente iba a hablar del perdón. Tenía varios sobres, no sé si 18 sobres tenía allí arriba de un ropero, donde una cajita donde yo iba abordando información. Cuando recién me inicié en la predicación, posteriormente usé un cuaderno donde anotaba cosas así, datos importantes, relevantes, todo para un buen mensaje. Esto sirve en calidad de ayuda para aquellos que dicen, yo sé que Dios me va a estar usando y necesito preparar materiales porque tengo mucho por hablar, mucho por decir, no quiero que se me escape nada de estas riquezas que Dios me está dando. Es una manera de ir juntando datos, que alguno lo puede hacer a su manera, a su estilo, para después preparar un buen plato de alimento. Es importante también tener en cuenta qué clase de oyentes tenemos en ese momento. En un evangelismo, cuando uno está dando la palabra a gente inconversa, todo es nuevo, todo sirve, todo tiene que ver con el mensaje de la cruz, con Jesús, salvando, sanando, bien, la mujer que tocó el manto y el ciego Bartimeo, y todo es una bendición. Ahora, cuando estamos frente a una iglesia donde allí tenemos gente nueva, pero también tenemos diáconos, tenemos estudiantes del seminario o del instituto bíblico, tenemos pastores que están escuchando el mensaje y tenemos gente preparada, capacitada, que son lectores de la Biblia, necesitamos llevar un mensaje más sólido, más contundente. La Biblia habla de la leche espiritual, del alimento para los nuevitos, para los bebés, y también habla del alimento sólido
donde hay que tener una revelación. Entonces uno tiene que imaginarse que tiene cierta cantidad de minutos una persona con su atención cautivada para transmitirle un mensaje de parte de Dios, en el cual de repente a alguno le suena que no le dijo nada nuevo, como que sí, todo eso que dijiste ya lo sabía, y con mejores detalles de lo que me los estás explicando. Por humildad siempre uno recibe la palabra, pero esto no quita que se vayan con hambre, esto no quita que se vayan con ganas de haber absorbido mucho más todavía. Por eso es una gran responsabilidad para aquellos que tienen una grey delante, considerar qué es lo que están necesitando, y la misma palabra le encaja a aquel que es estudiante, a aquel que es nevito, a aquel que es un veterano en el Evangelio, a aquel otro que anda en el espíritu, a aquel otro que todavía está en la carne. Es decir, la misma palabra le tiene que pegar a todos. Por eso la responsabilidad de llevar la revelación tomada, no solamente los textos bíblicos, sino una revelación, algo que les afecte, que digan, ay, yo nunca lo había visto ese texto bíblico desde ese punto de vista, y la aplicación que le dio a mi vida es tremenda, esa porción bíblica, cómo me bendijo, que aún los pastores, los líderes pueden decir, wow, qué alimento, esto es algo sólido para mi espíritu, esto me proyecta para cosas más grandes, esto realmente me bendice, y no que empiecen a bostezar y ya lo sé todo, lo que dijiste lo sé todo. Y les quiero decir algo a los predicadores, Dios tiene siempre revelación para darle a su pueblo, aún un mismo texto, aunque lo prediques 365 veces, como hizo un predicador por ahí llamado Luis Palau, aún de un mismo texto predicó Juan 3:16, vienen diferentes tipos de vertientes para cubrir diferentes tipos de necesidades en la iglesia. Desde el más nuevito hasta el más viejito tiene que ser afectado por el poder de la palabra. Aún aquel que es un estudiante, un escudriñador de la palabra de Dios, tiene que quedar, wow, nunca lo había visto así, qué bendición esto. Ahora cuando llegue a casa voy a seguir investigando, porque esta palabra de este hombre, de esta mujer, me motivó a meterme más en la Biblia, porque hay comidas que se presentan de una manera que resultan apetitosas, agradables. Quizás tiene los mismos nutrientes que otra comida que no tiene las mismas presentaciones. Uno puede ver, sí, que le ponen al costadito, no sé, algo que llame la atención, una aceitunita, un perejil de costado, como si fuese preparada para foto, ¿no? Y la presentación es como que entra por los ojos, y la misma comida puede hasta quizás saber más rica con algunos detallecitos. Así pasa también con la palabra de Dios. La palabra de Dios puede ser así como está, que la tome, que la coman, gloria a Dios, pum, y va a ser un nutriente y le va a bendecir porque es palabra de Dios. Pero a eso se le pueden sumar cierto tipo de detallecitos que la hacen más agradable, más llamativa, más gustosa, como que se saborea mejor, se digiere mejor. Si uno está diciendo con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado, los que quedemos en la tierra, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor. Y de repente termina diciendo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y uno puede cerrar un mensaje así diciendo, tenemos que alentarnos unos a los otros con esta palabra. Y la expresión, el entusiasmo, la vehemencia que uno le pone al transmitirlo, afecta, pega más. Son las mismas palabras, pero qué diferente cuando uno le dice, ¡qué tremendo, hermano! Alienta a alguien así que esté desalentado, decirle, en algún momento van a sonar las trompetas, está casi todo listo. Esta falta poquito, quizás, no sabemos, el tiempo lo sabe Dios. Pero las señales están hablando de una trompeta que va a sonar y sabes qué va a ocurrir. Es decir, la manera con que se transmite, la presentación del mensaje. Uno dice, pero está diciendo lo mismo, sí, dice lo mismo, pero de una manera diferente, que se recibe mejor. Es como no sé, tomar, qué sé yo, cuando uno
no sé, va a participar de un brindis y que te den un jarro de aluminio a que te den una copa fina. Es diferente. Y eso hace que la gente pueda absorberlo más también. Que ese mensaje quede más compenetrado. Que te den ganas de alentar a otros con estas palabras. ¿Por qué? Porque el mismo predicador te generó un entusiasmo. Usando la misma palabra de Dios, te generó un entusiasmo. Porque no lo usó como una momia ahí parado que dice, aliéntese uno a los otros. Dígale que el Señor va a venir. Dígale eso a la gente, que Dios va a venir. Diferente cuando viene cargado de esa unción contagiosa que te dan ganas de salir a la iglesia, agarrar a todo el mundo de los hombros y decir. En la elaboración del mensaje se tiene que conservar la verdad central, ya sea narrativa o temática, pero la verdad central debe conservarse. A veces es bueno acompañarlas con experiencias, con otros textos bíblicos, con ilustraciones que son ventanas que echan luz siempre a la verdad central. Uno en la línea que va llevando de la prédica conforme al tema del cual está hablando, a veces puede salirse y salirse un poquito del tema central y sin irse por la tangente, tiene que retomar el tema central. Vamos a hacer algún tipo de ejemplo, suponiendo de que estamos hablando de los ríos de agua viva que menciona allí el Señor en el último y gran día de la fiesta. Dice que vinieron esos ríos, Él propone esos ríos de agua viva, que es el Espíritu Santo. Y uno puede utilizar ejemplos, puede decir, la mujer samaritana cuando estuvo con él, cambió esa agua que traía del mundo, la cambió por el agua de Jesús, y saltaba para vida eterna, y lo primero que hizo fue salpicar a otros, y les hablaba, y Ezequiel te habla de las aguas que menciona allí como símbolo del Espíritu Santo, y el Apocalipsis te dice que venga y bébala gratuitamente, y también no sé, puede estar hablando fulano de tal, tenía una vida así desordenada, de repente bebió de esta agua, su vida cambió y no hace otra cosa que salpicarle a todo el mundo donde anda, salpica del agua de Dios. Y de repente los textos, y de repente, supongamos que nos vamos saliendo del tema, y esta persona, el Señor salpica del agua de Dios. ¿Por qué? Porque recibió una sanidad, porque Dios hizo un milagro sobre él, porque la palabra de Dios dice que por su llaga fuimos nosotros curados, porque creemos que Dios es un Dios sanador. Y sin querer, nos estamos saltando de un tema al otro, estamos hablando de sanidad ahora. Entonces, automáticamente, cuando uno se sale de un tema, también después tiene que regresar. Así que de esta manera que esta persona recibió su sanidad, como la pudo haber recibido usted, porque Dios sigue sanando, eso tiene que ver con que esa misma agua tiene poder para sanar, no solamente para salvar a las personas, sino para sanarlos, así que se está regresando a las aguas vivas con el cual comenzó a hablar en un principio. Es cuestión de buscarle la vuelta, no irse por la tangente. Hay personas que comienzan a hablar de un tema, pasan por otro, y se desviaron totalmente de la verdad central. Hay personas que leen un texto, predican de otro texto y oran de otro texto. Por eso la idea es tratar de conservar una línea del mensaje que estamos llevando. Quiero hacer una aclaración. Hay predicadores que enseñan que la doctrina no importa. Y creo que es una mala expresión. Sí importa, la doctrina importa mucho porque el mismo Pablo le decía a su hijo espiritual Timoteo, cuida la doctrina. Lo que no importa puede ser las modalidades, las formas de evangelizar, de la liturgia, eso bueno, también, la forma de cantarlos, eso también importa, pero la doctrina sí, importa e importa mucho. Y cada mensaje que preparamos tiene que estar bien fundamentado bajo la doctrina de Cristo. Y cuidado cuando hablamos de modalidades, cuidado porque aparecen por allí algunas nuevas modalidades que quieren afectar la doctrina. Yo respeto la forma de trabajar de cada ministro, no siento que sea mi jurisdicción
juzgar esas cosas, porque el único que las puede juzgar desde mi punto de vista es Dios. Y es más, yo no voy a rendir cuenta por ello, yo voy a rendir cuenta por lo mío. Pero sí, no dejarme influenciar por algún tipo de doctrina. Hace un tiempo atrás me vino alguien con la idea de nosotros ministramos sanidad interior en la iglesia, porque la gente necesita sanarse por dentro. Es así, y el que no lo quiera entender así es un tema personal, se lo respeto, pero mi experiencia me dice que tengo decenas o quizás centenas de personas sanadas en su interior a causa de que han sido ministradas. Aparte de las libertadas, que eso es otra cosa, han recibido liberación también, es otra cosa. Pero en una oportunidad me vinieron con la idea de que la persona tenía que pedir perdón por los pecados de sus antepasados. Y corté todo eso y dije, mira, eso no está en la Biblia. Esta persona pide perdón por sus pecados. Sus antepasados tuvieron su oportunidad mientras estuvieron con vida. Ya no están y ya no sé cómo solucionarlo, no tengo acceso a ellos. Pero los pecados que ellos hayan cometido es un tema aparte. Que yo tome el lugar de un pueblo para decir perdónanos, que yo como familia, con toda mi familia, Señor, perdona a mi familia, es otra cosa de yo hacerme cargo de los pecados de mi abuelo muerto. Entonces, eso no es doctrinal, y lo que no es doctrinal, no debemos aceptarlo. Hay personas que hablan con los muertos, la Biblia es bien clara cuando dice de no hablar con los muertos. Inclusive después que parte un ser querido, que alguien tiene la necesidad de comunicarse, sí o sí. Algunos hasta le escriben cosas en el Face, y yo entiendo que hay una descarga emocional y demás, pero la Biblia lo prohíbe. Dice que no tenemos acceso. Y si queremos reencontrarnos con esa gente, tiene que ser con nuestros mejores recuerdos, las mejores siembras, los mejores momentos. Allí nos reencontramos, hasta que en algún momento nos reencontraremos en la gloria cuando nos toque partir juntamente con ellos y estar con ellos. Pero mientras tanto, no tenemos acceso bajo ningún punto de vista. Es decir, hablo de doctrina, hablo de cuidar de lo que prediquemos esté en la palabra de Dios. Y que no sea tampoco cosa humana, cosa de hombre, como hay iglesias, bueno, que tienen esta forma, esto se hace y aquello no se hace, y esto no se hace, y esto tampoco se hace. ¿Está en la Biblia? No está en la Biblia, y entonces no lo puedo predicar como una doctrina. Quizás lo puedo aconsejar como una buena costumbre, pero no como algo que Dios lo pidió que así se haga. Ser muy cuidadosos con esto, de conservar la buena doctrina de la palabra de Dios. Una vez me apareció alguien que se lo dijo un apóstol que vino de Centroamérica, no sé de dónde vino, diciendo, y era un maestro que tenía, le empezó a decir a mis ovejas que el diablo no existía, que eso es una mentira. Entonces le tuvimos que sacar un montón de textos bíblicos donde hacen mención de que sí existe, de que sí está operando, sí, que los demonios siguen operando. ¿Qué otra cosa? Cuando hablo de revelaciones, yo digo esas que bajan directamente del Espíritu cuando uno está en oración, con una Biblia abierta, ¿no? Porque están las otras revelaciones que vienen del Google, que a veces no son tan confiables como parece. Es decir, hay personas que pareciera que canonizan todo lo que sale por ahí. Lo que sale por ahí lo sube cualquiera. Lo puede subir un tremendo conocedor del Señor que nos bendice mucho con una buena información que pasa por ahí. O lo puede subir un cachivache que puso ahí lo primero que encontró, lo que se le ocurrió, y hay algún imprudente que vio esa información ahí, la toma y la usa como si fuese una información veraz. Entonces se necesita en eso ser muy prudentes. Si encontrás algún tipo de información, corroborarlo, que por lo menos 12, 15 estén testificando y hablando de lo mismo, y no que lo haya sacado de otro loco que también lo escribió o de su propia imaginación. Hay que tener mucho cuidado con lo que le vertimos a la gente. No todo lo que sale por internet es veraz, no todo tiene manera de comprobarse, así que seamos muy prudentes. Incluso hay gente que discute, lean algo en internet y después te lo quieren discutir, pero lo dijo otro que capaz que es más cachivache que vos todavía.
Entonces, tenés que tener cuidado con lo que absorbés de allí. 5 ojos, mucha prudencia. Y si encontraste una información que puede ser muy buena, corroborá que sea genuina. Es muy importante también tener presente las características de la audiencia que tenemos en ese momento. Muy importante si estamos tratando con niños, qué terminología usamos, si estamos tratando con personas que son campesinos, no son de la ciudad, tratar de hablar de una manera entendible. Si alguien se presenta con personas que tienen otro tipo de formación y dice, qué sé yo, de repente, enésimas veces su dicotomía y su disasociación de ideas y su gallardo ahínco inefable me dejó anonadado por sudación. Y no te entienden nada. Entonces, la idea siempre es que entiendan. Y si uno utiliza alguna terminología o alguna palabra que no es muy usual, es bueno que después que la diga, aclararla como para que se entienda, que la gente diga qué quiso decir. Algunos hasta por vergüenza ni siquiera se la preguntan al que está al lado, pero es bueno que la gente te entienda, ¿sí? Lo mismo que si uno está en un lugar donde es un ambiente de profesionistas, estás en una facultad, estás con estudiantes de derecho, o estás con, no sé, en un ambiente de economistas o de empresarios, también tener un léxico mejor, más cargado, más enriquecido. Así que es cuestión de ver también qué clase de personas tenemos adelante para nosotros sentirnos identificados con ellos y que sea entendible nuestro mensaje, que es lo esencial. Pudiste hablar muy bonito, pero si no te entendió nadie, tu mensaje fue un fracaso. Necesitamos que nos entiendan claramente porque lo que tenemos que decir es muy importante. Estamos hablando nada más y nada menos que del Hijo de Dios. No sé si como predicador en algún momento te pusiste a pensar el gran privilegio. Sí, es gran responsabilidad, pero el gran privilegio de el tipo de mensaje que llevamos nosotros. Hay muchos mensajeros en esta vida. Están aquellos que forman gente y tienen un mensaje de enseñanza, de capacitación, se prepararon para eso y es un mensaje importantísimo. Están aquellos que tienen que llevar la directiva de un país adelante o de una empresa, de lo que fuere. Y tienen mensajes para transmitir que son sumamente importantes. Pero el mensaje nuestro es de primordial atención, es vital, es de muerte o vida. El que lo recibe se lleva la vida, dice San Juan 5:24. Y el que no lo recibe se lleva la muerte. Y es el gran privilegio de llevar un mensaje de vida eterna. El resto de los mensajes son todos para esta tierra, aunque sean bonitos, prolijos, elocuentes, poéticos, disertaciones emotivas, todo lo que lo filósofo que le puedas colocar al mensaje, pero son terrenales. Pero el mensaje que llevamos nosotros lleva a las personas a los brazos de Dios y a una eternidad. En esta vida estamos de paso. El mensaje que nosotros llevamos lleva así el pasaje que nos lleva a la vida eterna. No sé si algún día te pusiste a pensar el gran privilegio que tenemos, que ni siquiera los ángeles lo tienen, mira, nos fue delegado a nosotros, los predicadores, los que somos portadores de estos rollos que hemos comido de Dios para poder compartir con otros. Tremendo. Cada vez que pienso en eso digo, qué misericordia Dios, qué misericordia y qué responsabilidad también. Quiero ser un fiel reflejo
de predicar no solamente con mi boca, sino primeramente ser un predicador con mis hechos. Es necesario concientizarse que Dios no se maneja con papelería. Los documentos de Dios son la palabra, las declaraciones que uno tiene. Inclusive hay mucha imprudencia en todo esto. Por ejemplo, la palabra amén significa así sea. La palabra amén es una declaración de que cuando alguien dice algo, está como confirmando o declarando que tal cual como fue dicho, así se haga. Y hay personas que lo utilizan muy mal. Y ojo, cuidado que es una palabra universal. Está escrita en el libro de Apocalipsis. Es una palabra que hasta los ángeles la han utilizado. Entonces hay personas que dicen, sí, porque al salirse de la voluntad de Dios, uno perece. Y se escucha que la gente dice, amén. Está declarando que eso suceda. Es la palabra. Entonces hay que tener mucho cuidado con la palabra. Todo tiene que ser positiva, cargada de unción, de gloria. Aún Jesús, cuando le venían a decir que la niña está muerta, él rechazaba esas palabras como un escribano, un notario del reino, sino que declaraba la palabra positiva, sin entrar en un fanatismo ni en reconocer las cosas que son normales y cotidianas. Es decir, él, por ejemplo, para mudar una montaña, podría decir él, cualquiera que dijere, sin dudar. Cuando Jacob le profetizó a sus hijos, le dio una palabra profética a cada uno, dijo, os declararé. No sé por qué hay gente que tiene alergia, son de urticaria con todo esto. Se molestan, se enojan cuando alguien da un decreto bajo la unción del Espíritu. A mí me consta, te lo puedo asegurar, me consta. Aún en ciudades he declarado decretos donde se cortaron las muertes. Pero te lo hablo con propiedad, sin presumir, porque toda la gloria es 100% de Dios, bajo la unción. Estoy hablando siempre bajo la unción. Si alguien se siente que Dios le usa como un anillo de sellar lo que Dios determina, no entiendo por qué hay otros que se levantan a querer detener o cortar lo que es profético. Esa es una tarea de Jezabel en su lucha en contra lo profético. Aún el espíritu de Jezabel después, a través de Salomé, siguió atentando contra Elías en el tiempo de Juan el Bautista. Pero eso no es una tarea de que los compañeros de milicia tienen que estar mirando, no, que está mal. Sí, está en la Biblia, está en la Biblia. Le dijo, Talita cumí, a ti te digo. Ah, pero si lo hubiese dicho, a ti te declaro. Ah, bueno, lo dijo Jesús. ¿Y qué difiere? Es una confesión, es lo que se está declarando por fe, que no es lo mismo que declararla por fanatismo. Atención acá, atención para aquellos que se quieran agarrar de esto y empiecen a hacer declaraciones en contra de la voluntad de Dios. Yo no sé si Dios quiere tal cosa. Entonces, hay un punto de relatividad y hay un margen de prudencia en todo esto. Pero sí necesitamos hablar en positivo. Un predicador en un momento decía, Dios va a reemplazar a quienes no quieran estar en su lugar como Elías. Todo el pueblo decía, amén. Es la palabra que estaba diciendo y todos declarando esa maldición. Otra cosa es expresarlo diferente, porque en verdad hay cierto tipo de realidad, tiene razón la palabra, pero la declaración es lo que a mí me afecta. A mí me pasa que a veces estoy escuchando predicadores que yo tengo que estar cancelando maldiciones que declaran. Y algunos usan el amén como si fuese, ¿no es cierto? Amén. Porque si nos salimos de la oración,
la vida espiritual se enfría y empiezan a decir, amén. ¿Qué está declarando? El amén no lo uses para eso. El amén usalo para cosas gloriosas, importante. Si querés podés decir, no es cierto. Pero tampoco es bueno estar haciéndole preguntas a la gente cuando uno está en una oratoria, excepto que esté en una enseñanza que la gente tiene que participar. Entonces es un tema bastante delicado. Yo le pido a la gente, no se guíe por todo lo que mira en internet, aunque lo diga, wow, aquel pastor que es muy famoso. Uno tiene que limitarse a lo que está escrito, y hay cosas que uno las experimenta y tiene que tener mucho, mucho cuidado. Algunos dicen, bueno, tenemos que canonizar todo lo que las profecías... No te creas que... Ay, Dios, no te creas que todo lo que se ha profetizado en el tiempo de los apóstoles, todo quedó en la Biblia. Hay cosas que no. Hay cosas que se habrán manejado allí de manera particular, una palabra de ciencia, una palabra puntual para algún caso. Yo sé que hay mucho abuso con todo esto, pero todos los extremos son malos. Y es bueno siempre tener la palabra positiva, la palabra que tiene el respaldo de lo escritural, de lo que está diciendo. Si uno está predicando, por decir algo, la mujer que tocó el manto, tener un cierre, de decir, atraviesa esa multitud de obstáculos, llega a los pies de Jesús, toca ese manto, porque ese manto está cargado de gloria. Estás declarándole una palabra de solución, de bendición, de salvación para esa persona. Y dice el Señor así, en mi pueblo no va a crecer zarza seca. En mi pueblo, la consecuencia que va a tener de esta lectura, va a crecer cipreses. Amén. Va a crecer gente que van a ser instrumentos de guerra. Van a ser herramientas en las manos del Señor. Yo declaro esa palabra sobre tu vida, sobre tu espíritu. Vas a ser usado y tomado por el poder de Dios para grandes cosas. No vas a ser alguien que va a estar detenido en la vida, sino que te vas a destacar. Y el reino de las tinieblas te va a conocer, porque vas a hacer estragos, porque va a decir, este es un ciprés y se pone